Bien, vamos a empezar entonces esta presentación, que básicamente tiene dos grandes componentes, diría yo. Primero vamos a revisar cómo estuvo el sector agropecuario, con mucho énfasis en el sector agrícola durante la gestión 2019. Y luego le vamos a hacer conocer la propuesta que tenemos como profesionales agrónomos de Bolivia sobre lo que debería ser el desarrollo agrícola en los próximos 5 años. Bien, vamos a iniciar con Santa Cruz de manera muy rápida. Este es un histórico de los últimos 10 años de la evolución agrícola del departamento, que básicamente nos muestra superficie y nos muestra producción. Dos temas muy importantes acá a destacar. En los últimos 10 años, el peor año ha sido el 2016, en términos de producción y en términos de superficie. ¿Y por qué fue el peor año? Porque tuvimos la sequía de los últimos 18 años. ¿No? Es decir, antes del 2016, 18 años atrás, no llovió todo el año, y el 2016 también, de los 12 años no llovieron 10 meses, perdón, de los 12 meses no llovieron 10 meses, ¿no? Entonces, como consecuencia de eso, se cayeron básicamente todos los rendimientos, principalmente en la época de invierno. Es un primer tema a destacar. El segundo tema a destacar, fíjense la relación 2018-2019, la tasa de crecimiento en el tema de superficie 8% y la tasa de crecimiento en la variable producción 4%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que la producción no acompañó al incremento de la superficie, ¿no? Por lo tanto, nuestros rendimientos siguen siendo bajos, como lo venimos diciendo durante los últimos 5 o 10 años, ¿no es cierto? Donde hemos tenido por diferentes razones rendimientos bajos, comparativamente hablando con los rendimientos que tienen los países vecinos. Bueno, mostrar esa figura de los primeros 10 años. Veamos cuánto fue la superficie cultivada en Santa Cruz el año pasado. 2.676.000 hectáreas. Sectorialmente, el sector industrial fue responsable, digámoslo así, del 64% de la superficie cultivada el año pasado. Y cuando hablamos del sector industrial, estamos hablando principalmente soya, ¿no es cierto? Por ejemplo, de estas 1.700.000 hectáreas del sector industrial, el año pasado se sembraron 1.356.000 hectáreas de soya. Si uno compara esas 1.350.000 hectáreas de soya con el total del departamento, podemos llegar a una primera conclusión, que el año pasado, del total de la superficie cultivada en Santa Cruz, el 50% fue soya. El segundo sector importante, el año pasado, el grupo de los cereales, 30%, 800.000 hectáreas. También nos permite sacar una conclusión importante, porque dentro de los cereales, el cultivo más importante de Santa Cruz se llama sorgo. Y de esas 800.000 hectáreas, 400.000 hectáreas fueron sorgo. Eso quiere decir también que el año pasado, del total de área sembrada del grupo de cereales, el 50% fue sorgo. ¿Cuánto volumen de producción de origen agrícola generó esta superficie cultivada? 14.5 millones de toneladas se generaron el año pasado. De eso, el 78% de esa producción fue responsabilidad del sector industrial, 11.3 millones de toneladas. De esos 11.3 millones de toneladas del año pasado, 8.5 millones de toneladas fueron caña, ¿no? Y otra vez la misma figura que venimos diciendo durante muchos años, cuando hablamos del cultivo más importante de Santa Cruz, en términos de superficie es soya, en términos de producción es caña. ¿Cuál fue el movimiento económico que generaron esos 14.3 millones de toneladas en el eslabón primario? 1.600 millones de dólares, de los cuales el 56% fue generado por el sector industrial. De estos 900 millones de dólares que generó el sector industrial, alrededor de 700 millones de dólares fueron generados por el sector soyero, ¿no? Entonces, otra vez, no cabe duda de que el sector soyero es el cultivo más importante en Bolivia, no solamente por la magnitud en términos de superficie y volumen de producción que genera, sino también por el movimiento económico que genera principalmente en el eslabón primario. Veamos la relación de la actividad pecuaria, porque también la actividad agrícola está muy articulada, muy relacionada con la actividad pecuaria. La actividad pecuaria en el eslabón primario también el año pasado generó 1.200 millones de dólares
Esto es interesante porque aquí han cambiado algunos números en relación a los últimos años. Si ustedes recuerdan, aquellos que asistieron hace 2 o 3 años atrás, inclusive el año pasado, la avicultura de carne estaba por encima de la ganadería de carne. Hoy en día ya la ganadería de carne se ha repuesto, está con un 32% del año pasado, versus la avicultura de carne con solamente el 30%. Y cuando articulamos la actividad agrícola y la actividad pecuaria y miramos el movimiento económico que han generado estos dos sectores, estamos hablando que entre los dos sectores han generado en el año pasado cerca de 3.000 millones de dólares, ¿no? De los cuales el 57% fue generado por la agricultura y el 43% fue generado por la pecuaria. Es decir, sigue siendo todavía la actividad agrícola la actividad más importante en términos de movimiento económico dentro del sector agropecuario en el departamento de Santa Cruz. ¿Cuáles fueron los 10 principales cultivos el año pasado en Santa Cruz en términos de superficie? Ya lo decíamos al inicio: soya, 1.359.000 hectáreas, seguido del sorgo, 400.000 hectáreas, el maíz, 190.000 hectáreas, la caña de azúcar, 160.000 hectáreas. Lo importante de esto es, fíjense que cuando hacemos este ranking de 10 cultivos, estamos hablando que entre estos 10 cultivos son los responsables, o fueron los responsables en todo caso el año pasado, del 96% del total de la superficie cultivada el año pasado, ¿no? Entonces, son datos muy importantes porque nos sirven para planificar, no hay donde perderse. Si alguien quiere invertir, la inversión viene por este lado. Cuando hablamos en términos de producción, el ranking de los 10 principales cultivos, en este caso está encabezado por la caña de azúcar, ya lo decíamos también hace rato, ¿no es cierto? Seguido de la soya, el sorgo, el maíz, ¿no? Fíjense que ya aparece acá la papa como un cultivo importante también. Y otra vez, entre estos 10 cultivos fueron los responsables de la generación del 96% del total de la producción, es decir, de estos 14.3 millones de toneladas que se generaron el año pasado. Y finalmente, en términos de movimiento económico, ¿cuáles fueron los 10 principales cultivos? La soya, cerca de 700 millones de dólares que fueron movilizados en el eslabón primario, seguido de la caña de azúcar con 160 millones de dólares, y así sucesivamente. Entre estos 10 cultivos fueron los responsables del 88% del movimiento económico que generaron los cultivos en el eslabón primario en el departamento de Santa Cruz. Bien, dicho esto, en el caso de Santa Cruz, vamos a entrar a nivel nacional para ver cuáles fueron las cifras que se generaron el año pasado a nivel nacional. Bueno, primero quisiera yo partir de este gráfico que es muy interesante. Hubiéramos querido ya incluir las cifras 2019, lamentablemente el INE todavía no las ha reportado de manera oficial. No quisimos especular, hay algunas cifras que están por ahí circulando, pero por la responsabilidad que tenemos en este tipo de análisis preferimos dejarlo a un lado, pero sí quisimos poner este gráfico para mostrar la importancia o la incidencia que tiene el sector agropecuario en el Producto Interno Bruto a nivel nacional. Fíjense, el año 2018 el Producto Interno Bruto a nivel nacional, 40.000 millones de dólares. De eso, 4.500 millones de dólares fueron generados por el sector agropecuario. Y de esos 4.500 millones de dólares del sector agropecuario, 3.500 millones de dólares más o menos fue la incidencia o el aporte del sector agrícola. Eso significa, estos 4.500 millones de dólares significa una incidencia de 11.5% sobre el Producto Interno Bruto Nacional. De ese 11.5% de incidencia del sector agropecuario, 8.5% aproximadamente corresponde al sector agrícola, ¿ya? Es un dato muy importante porque luego lo vamos a articular con la propuesta que vamos a hacer al final. Pero algo más que quisiera mostrarles para reflejar la importancia del sector agrícola. Fíjense ustedes, estos son los porcentajes de incidencia de cada uno de los sectores que forman parte del Producto Interno Bruto en Bolivia. Desde el año 2016, 2017, 18 y el 19 lo hemos incluido porque hay datos oficiales del INE hasta el tercer trimestre del 2019 que ya muestra una tendencia de lo que podrían ser finalmente los datos finales del 2019. Pero ¿qué nos dicen estos datos? Fíjense ustedes acá: agricultura, silvicultura, caza y pesca.
11.2 2016, 11.6 2017, 11.5 2018 y la tendencia al tercer trimestre de 2019 12.6. Muy por encima de lo que es extracción de minas y canteras. ¿Qué significa extracción de minas y canteras? Significa todo lo que es hidrocarburos y todo lo que es minerales, ¿no? Que ustedes saben que tradicionalmente han sido los principales motores de la economía o los principales formadores del Producto Interno Bruto Agropecuario. Y por encima de industrias y manufacturas. Eso quiere decir que en los últimos 4 años, incluyendo el 2019 que se va a cerrar, que no tengo duda que va a seguir la misma tendencia, el sector agrícola ha sido el principal sector generador o aportador de la economía boliviana dentro de los sectores productivos, ¿no? Entonces está claro hacia dónde el país debería invertir, ¿no es cierto?, para seguir generando, ¿no?, un movimiento económico importante a nivel país. Bien, dicho esto entonces, que muestra un poco la estructura económica y la importancia que tiene el sector agropecuario y agrícola en particular dentro de esa estructura económica, pasemos a ver cuáles han sido los datos agrícolas. El año pasado se sembraron en todo Bolivia 3.8 millones de hectáreas. Comparado con lo que se sembró el año 2018, que fueron 3.6 millones de hectáreas, quiere decir que hubo un crecimiento del 6.12%, equivalente a 220.000 hectáreas aproximadamente en términos de incremento. ¿Qué volumen generó esta superficie cultivada? Esos 3.8 millones de hectáreas generaron 19.7 millones de toneladas métricas de origen agrícola. Estamos hablando básicamente de 20 millones de toneladas. En relación a los 19 millones de toneladas que se generaron en el 2018, quiere decir que hubo un incremento de 4%, 750.000 toneladas, ¿no? Y otra vez, fíjense ustedes, se refleja exactamente la misma figura, pero con diferentes números de lo que pasaba en Santa Cruz. Si volvemos un rato, la tasa de crecimiento de superficie 6%, la tasa de crecimiento en producción solamente 4%, ¿no? Entonces, otra vez problema de productividad, ¿no? Entonces, está claro que lo que sucede en Santa Cruz, en este caso en términos de productividad, se refleja en las cifras nacionales. ¿Cómo estuvo distribuida esa superficie cultivada por departamentos? Los 3.8 millones de hectáreas, el 70% se sembró en Santa Cruz, 2.676.000 hectáreas, ¿no? Entonces, otra vez está claro, números menos, números más, pero es la misma cifra que se viene repitiendo en los últimos años, 69, 70, 72, 73%, ¿no? Y otra vez aquí, por eso la figura de soya. A nivel de Santa Cruz, la soya sigue siendo el principal cultivo en términos de superficie. La producción de los 19.7 millones de toneladas que se generaron a nivel nacional el año pasado, el 74% fue generado en Santa Cruz, 14.5 millones de toneladas. Y como ya dijimos al inicio, de esos 14.5 millones de toneladas, 8.5 son caña. Sectorialmente, ¿cómo estuvo estructurada la superficie cultivada a nivel nacional? De los 3.8 millones de hectáreas, el sector industrial fue el responsable del 46%, otra vez sigue siendo soya el principal cultivo, seguido de los cereales con 35%, 1.345.000 hectáreas, solo que aquí cambia la figura. Cuando mirábamos Santa Cruz, en cereales el principal cultivo era sorgo. Cuando lo trasladamos al contexto nacional, dentro del grupo cereales, el principal cultivo se llama maíz, ¿no? De esas 1.345.000 hectáreas, 480.000 hectáreas aproximadamente fueron sembradas con maíz en todo el país. La producción sectorial de los 19.7 millones de toneladas que se generaron el año pasado, el 62% fue generado por el sector industrial. De esos 12.2 millones de toneladas del sector industrial, 9.5 millones de toneladas fueron caña, ¿no? Es decir, toda la caña que se produce en Santa Cruz, más lo de Tarija y algo que se produce en La Paz. ¿Cuáles fueron los 10 principales cultivos a nivel nacional bajo la variable producción? Estos son los 10 principales cultivos encabezados por caña, como decíamos hace rato, 9.5 millones de toneladas, seguido con soya 2.6, papa 1.3, maíz cerca de 1 millón. Bueno,
Entre estos 10 cultivos fueron los responsables del 88% del total de la producción que se generó el año pasado. Aquí viene otro dato importante. ¿Cuál es la contribución que tuvieron cada uno de los 9 departamentos el año pasado sobre los 10 principales cultivos? Fíjense el caso de Santa Cruz. El caso de Santa Cruz lidera la incidencia en 6 de los 10 cultivos. 91% del total de la caña de azúcar, 99% del total de la soya, 55% del maíz, 99% del sorgo, 63% del arroz y 65% del trigo. Cochabamba lidera la incidencia en 3 cultivos, papa con 27%, plátano con 42% y banano con 50%. Y en el caso de La Paz lidera con alfalfa con un 57%. Entonces eso otra vez demuestra, ¿no es cierto?, la importancia que tiene el departamento dentro de la actividad agrícola y con énfasis en estos 10 principales cultivos. Bueno, uno de los temas que hemos venido comentando de manera recurrente todos los años es justamente el uso de semilla de calidad, ¿no? Cuando hablamos de semilla de calidad, básicamente estamos hablando de semilla certificada, ¿no? ¿Por qué? Porque a los agrónomos lo primero que nos enseñan en el primer semestre es que la semilla de calidad es la responsable del 50% más o menos de la productividad del cultivo, ¿no? Sobre esa línea quisimos hacer un análisis de esto, porque la verdad que tiene que preocuparnos esto, ¿no? Fíjense, el año 2018, datos oficiales del INEAV, se certificaron 110.850 toneladas. Y el año pasado bajó a 75.000 toneladas. Fíjense el caso de Santa Cruz, 87.000 a 61.000, ¿no? Es decir, ha habido una reducción, ¿no?, del 31%, del 32% de semillas certificadas. Y hay muchas razones para poder explicar esto. Una de las principales, creo yo, que es lo que se ha venido hablando en los diferentes ámbitos de análisis de este tema, ha sido justamente la incertidumbre que generó, ¿no es cierto?, en relación a que si finalmente se iba a poder usar de manera legal el caso de Intacta y el caso HB4, por ejemplo, en soya a partir de este verano, ¿no? Entonces, muchos productores semilleristas se han quedado con su semilla, muchos productores han comprado al final de campaña, entonces ha generado una incertidumbre dentro del sector y como consecuencia de eso también ha generado una reducción en la producción de semillas certificadas. Pero veamos con números cuál ha sido la incidencia de eso. Fíjense estos datos oficiales del INEAF nuevamente, a quienes voy a agradecer porque me pasaron estos gráficos, ¿no? El caso de soya, por ejemplo, 2019, ¿no? La superficie estimada sembrada en ese momento, 1.300.000 hectáreas. La cantidad de semillas que se necesitaría para sembrar esas 1.300.000 era alrededor de 77.000 toneladas. Finalmente solamente se certificó 31.000 toneladas. Eso quiere decir que el año pasado, del total de la soya sembrada, solamente el 41% fue sembrada con semilla certificada. Lo demás, semilla ilegal, semilla de mala calidad, y lo que querramos decir, ¿no? Y estamos hablando del principal cultivo en Bolivia, ¿no? Por eso decía yo, este es un tema, ¿no?, que tiene que preocuparnos a todos porque tiene que ser analizado, ¿no? No puede seguir ocurriéndonos este tema. El otro dato preocupante, caso maíz, ¿no? Caso maíz 2019, la estimación de la siembra 227.000 hectáreas, 4.500 toneladas, solamente se certificaron 2.900, eso quiere decir que el 64%, es decir, la semilla que se certificó solamente dio o daría el año pasado para sembrar el 64%, un 36% de semilla ilegal, y ya sabemos de qué tipo de semilla estamos hablando, ¿no? Incluso, si bien es cierto, son datos oficiales, ¿no es cierto?, pero podríamos también especular, y una cosa es que se certifique la semilla y otra cosa es que realmente la use, ¿no? Con eso quiero decir de que probablemente el uso de semilla ilegal el año pasado de maíz sea mucho más que solo 36%. Bueno, siguiendo con semillas, ¿cuánto es el dinero que moviliza el sector semillero por tema de importación? A precios CIF, el año pasado se importó semilla por un valor de $28 millones,
interesante, ¿no es cierto? El sorgo es la semilla que más hemos estado importando y tiene su lógica si uno ve el crecimiento, ¿no es cierto?, que ha tenido el sector de sorgo, el cultivo de sorgo, principalmente en Santa Cruz. Importación de maquinaria, ¿no? Hoy en día la agricultura, especialmente en Santa Cruz, se sigue mecanizando de manera contundente, diría yo. El año pasado se importó maquinaria por un valor de 35 millones de dólares. De eso el 59% fueron cosechadoras y trilladoras, y el restante acá, el que le sigue, es todo lo que es relacionado con maquinaria, preparación de suelo o para cultivos. Lo interesante es de que de toda esta maquinaria y equipo que se han importado, alrededor del 90% es maquinaria que viene con accesorios articulados a agricultura de precisión, ¿no? Eso es muy importante porque es justamente ese tipo de maquinaria que estamos usando especialmente en Santa Cruz. El otro elemento importante en la actividad agrícola nacional es todo lo que son plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines. El año pasado se importó plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines por un valor de 290 millones de dólares. Hubo una reducción en relación al 2018, cuando se importaron por un valor de 338 millones de dólares, y en realidad el bajón se reflejó en los tres: en plaguicidas, en fertilizantes y en sustancias afines. ¿Cuál ha sido de dónde han venido principalmente la importación de todos estos plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines? Principalmente de la China, seguido de Argentina y Brasil, los tres principales países de origen. Lo importante es que entre estos 10 principales países de origen han sido los responsables de la importación del 93% del total de plaguicidas, fertilizantes y sustancias afines que ingresaron formalmente a Bolivia el año pasado. Otro tema que ya lo estamos manejando, que hay una base de datos consolidada que la vamos a estar actualizando cada año. El Plan Nacional de Fertilización salió con datos de 2018, estos ya son datos 2019. El tema fertilizante ya es un insumo que está ganando cada vez más espacio entre los productores. Se están dando cuenta que realmente vale la pena invertir en fertilizante. El año pasado en todo Bolivia la superficie fertilizada fue alrededor de 830.000 hectáreas. Eso quiere decir de que del total de superficie sembrada en Bolivia se fertilizó con algún tipo de fertilizante el 21.77%. De eso el 68%, equivalente a 567.000 hectáreas, fueron fertilizadas en Santa Cruz, seguido de Cochabamba, ¿no? Es decir, en términos absolutos, en términos de superficie fertilizada, Cochabamba y Santa Cruz son los que lideran este tema. ¿Cuánto de fertilizante se utilizó el año pasado para fertilizar estas 830.000 hectáreas? 160.000 toneladas. ¿Qué tipo de fertilizante? Estamos hablando principalmente de granulados, ¿no es cierto? Urea es el fertilizante más usado, o fue el fertilizante más usado el año pasado, ¿no? De las 160.000 toneladas, 54.000 toneladas fueron urea, DAP 35.000 toneladas, MAP 35.000 toneladas, y los triples, que lo hemos puesto todos juntos para que se pueda visualizar mejor, alrededor de 15.000 toneladas. ¿Cuáles fueron los cultivos que usaron mayor cantidad de fertilizantes el año pasado a nivel nacional? Entonces el cultivo que más usó fertilizante en Bolivia fue la papa, 50.000 toneladas, ¿no? De las 160.000 toneladas que se usaron de fertilizante el año pasado, la papa empleó 50.000 toneladas, la soya 30.000 toneladas, el maíz 30.000 toneladas, el trigo 9.000 toneladas. Entre estos 10 cultivos, que son los que más han usado fertilizante el año pasado, son el responsable del 90%, digámoslo así, del total del fertilizante empleado a nivel nacional. Bien, dejando de lado el tema agrícola, veamos el hato ganadero bovino también de manera muy rápida. El año pasado se registraron de manera oficial 9.752.000 cabezas de ganado a nivel nacional. Hubo un crecimiento en relación al año 2018, cuando teníamos 9.5 millones de cabezas de ganado, es decir, hubo un crecimiento de 2.66%, alrededor de 250.000 cabezas de ganado nuevas entre 2018 y 2019.
¿Cómo estuvo distribuido este hato ganadero por departamentos el año pasado? De los 9.7 millones de cabezas de ganados, el 44% estuvo en Santa Cruz, eso equivale a 4.2 millones de cabezas de ganados, seguido del Beni con cerca de 3 millones de cabezas de ganado. Entonces, el liderazgo ya lo tiene Santa Cruz en el tema de ganadería bovina desde los últimos 5 años. ¿Cómo estuvieron las exportaciones el año pasado? Esta es la estructura de las exportaciones que anualmente nos registra el INE. Lo que nos interesa son los productos no tradicionales, ¿no es cierto? Y aquí es fácil visualizar de manera rápida, estamos hablando de valor de las exportaciones en dólares, ¿no? La soya, el año pasado, por ejemplo, el valor de las exportaciones 715 millones de dólares, ¿no? Redujo en 100 millones de dólares aproximadamente en relación al 2018, ¿no? Entonces, pero fíjense, en los últimos 5 años ha habido un comportamiento más o menos entre 700 y 800 millones de dólares, un poco lejos a lo que teníamos hace 7 o 8 años atrás, cuando estábamos hablando de cerca de 1.000 millones de dólares del valor de las exportaciones de soya. ¿Cuáles fueron los productos de origen agrícola más importados el año pasado? ¿No? A precio CIF, en dólares también. Fíjense, harina de trigo, 110 millones de dólares se importaron el año pasado. Si ustedes le suman a la harina de trigo el trigo en grano, que son 13 millones de dólares, estamos hablando de 125 millones de dólares que importamos en trigo, ¿no es cierto? Entonces, ese también es un tema pendiente en la agricultura, no solamente cruceña, sino nacional. De hecho, es el único cultivo que permanentemente tenemos problemas para cubrir la demanda, y en vez de acercarnos, cada vez más nos alejamos. Vamos a ver luego algunas cifras, ¿no? Otro tema que llama la atención son los frutales, ¿no es cierto? La manzana, fíjense, 16 millones de dólares, 16.5 millones de dólares, ¿no? La manzana, la uva, el durazno son los más importados normalmente en términos de frutales. Bueno, mostrado estas cifras a nivel nacional, nosotros quisimos hacer un ejercicio ya por segundo año, en realidad el año pasado ya lo hicimos, ¿no? Para contrastar estos resultados que acabamos de mostrarles con los indicadores nacionales que están establecidos y vigentes todavía actualmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020, que tiene una serie de indicadores, pero lo más importante, lo más relevante son estos 5, ¿no? ¿Qué dicen los indicadores agropecuarios establecidos en el PDES 2016-2020? Nos dice que al 2020, o sea, a fines de este año, deberíamos tener 4.7 millones de hectáreas sembradas. Deberíamos tener 24.3 millones de toneladas generadas. 721.000 toneladas de trigo para cubrir la demanda en ese entonces. Hoy en día la demanda de trigo ya está en 850.000 toneladas, o sea, ya estamos desfasados. 700.000 hectáreas bajo riego y 11 millones de cabezas de ganado. Entonces, veamos la posibilidad o no de que estos indicadores se vayan a cumplir este año. Empecemos con superficie. Tal como les acabamos de mostrar, el año pasado se sembraron 3.8 millones de hectáreas. El indicador del PDES al 2020 nos dice que deberíamos estar sembrando 4.7 millones de hectáreas. Eso quiere decir de que este año deberían sembrarse un adicional de cerca de 900.000 hectáreas. Imposible que eso suceda si uno mira lo que ha estado sucediendo en los últimos 5 o 10 años, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que esa meta se alcance este año es ninguna. Veamos el segundo indicador, producción. Nos dice que este año deberíamos estar generando 24.3 millones de toneladas. De acuerdo a las cifras que les hemos mostrado, el 2019 se generaron 19.7 millones de toneladas, que a 24.3 millones de toneladas significa una diferencia de 4 millones y medio de toneladas que se tendrían que generar este año, ¿no? De hecho, este es uno de los indicadores que nosotros el año pasado pensamos que sí podrían lograrse. ¿Por qué pensábamos eso? Porque teníamos, por ejemplo, entre medio un cultivo importante, generador de un gran volumen de producción como el tema de caña, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque teníamos que asociarlo, estábamos asociándolo al tema de etanol, ¿no? Si el etanol se disparaba o se iba como estaba planificado, habían grandes posibilidades que también la superficie de caña se incremente, ¿no es cierto? Y por el volumen que genera por esta área sembrada de caña, pensamos que podría haber una posibilidad. Pero lamentablemente no ha sucedido eso
el etanol literalmente está casi caído, ¿no es cierto? No ha respondido en todo caso como estaba previsto, ¿no? Por eso es que las cifras de incremento también en superficie de caña no han sido las esperadas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que se cumpla la meta de producción este año también es ninguna. El siguiente valor, riego. En riego, como antecedente, ustedes saben que a nivel nacional hoy en día tenemos una ley, la ley de la década del riego. ¿Qué dice la ley de la década del riego? Nos dice que al 2025 deberíamos tener en todo Bolivia 1 millón de hectáreas bajo riego. ¿Okay? Las cifras oficiales, las que tenemos el año pasado, más los que se generaron este año, nos habla de que en todo Bolivia existen alrededor de 480.000 hectáreas bajo riego. Si lo contrastamos con las 700.000 hectáreas que deberíamos tener este año, significa que este año deberíamos incrementar 218.000 hectáreas, 220.000 hectáreas, gracias, de riego, ¿no? Difícil que suceda, ¿no? Tal como dijimos el año pasado también. Aunque tuviéramos el dinero hoy día, operativamente hablando, no se podría dar, ¿no? Entonces, la probabilidad de que también este indicador se cumpla es ninguna. El siguiente indicador, trigo, ¿no? Aquí el que hizo las proyecciones del 2016 le peló, como diríamos vulgarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día ya la demanda actual, dato oficial del Ministerio de Desarrollo Productivo, 850.000 toneladas, ¿no? Pero sin embargo está con 720.000 y seguramente así va a ser evaluado cuando termine esta gestión. Este año, el 2019, solamente se producieron 240.000 toneladas de trigo, ¿no? Por todos los problemas que ha tenido el cultivo. Si lo contrastamos con la meta de 720.000 toneladas, quiere decir que en este año, en este invierno en Santa Cruz, porque es básicamente el tema comercial de la producción de trigo está acá, ¿no? Tendríamos que generar 480.000 toneladas de trigo, que no va a suceder, ¿no es cierto? Por lo tanto, también la probabilidad de que este indicador se cumpla también es ninguna. Y finalmente, ganado bovino, 11 millones de cabezas de ganado. El año 2019, 9.7 millones de cabezas de ganado, 11 millones la meta. Tendríamos que incrementar este año 1.200.000 cabezas de ganado, ¿no? Este también es el segundo indicador que hasta el año pasado nosotros pensábamos que podría darse, que podría cumplirse. ¿Por qué? Por toda la evolución y la fuerza que estaba teniendo en los últimos 2 años el sector pecuario, ¿no? La apertura del mercado chino, negociaciones con Rusia, etcétera. Hoy en día con el tema coronavirus y compañía se ha frenado prácticamente el mercado chino, se ha frenado la negociación del mercado ruso. Por lo tanto, el sector pecuario hoy en día está estancado, ¿no? Muy difícil que suceda eso, ¿no? Por lo tanto, también la probabilidad de que se cumpla ese indicador, en este caso relacionado con la pecuaria, es ninguna. En resumen, colegas, estamos diciendo de que de estos 5 indicadores que acabamos de evaluar y contrastarlos con el PDES, ninguno de ellos va a ser cumplido. No se va a poder cumplir las metas establecidas en este Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, con esto nosotros quisiéramos pasar a esta última parte de la presentación, que básicamente recoge la visión y la propuesta que tiene los profesionales agrónomos de Bolivia en cuanto a los indicadores macro que deberían articularse, que deberían identificarse y ponerse en un Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario en los próximos 5 años. El primero de ellos, y todos estos temas, todos estos 5 indicadores que Juvenal lo mencionaba en su discurso, tienen un respaldo. Ahí tenemos las bases de datos con las cuales se han hecho todas estas estimaciones. El primero de ellos es que estamos planteando que al 2025 a nivel nacional deberíamos tener 5 millones de hectáreas en términos de superficie, ¿ya? No nos olvidemos que los datos que acabamos de revisar, estamos hablando de 3.8, casi 3.9 millones de hectáreas, ¿no? Esto tiene que ver mucho con lo que llamamos nosotros el crecimiento horizontal, ¿no? Algo que es muy importante y tenemos que decirlo de manera clara y enfática acá. Estamos hablando de un crecimiento de la frontera agrícola, de un crecimiento horizontal, siempre en respeto al plus, ¿no? No nos olvidemos que a nivel nacional, de acuerdo a todos los plus que tenemos a nivel nacional, nos dicen que en Bolivia tenemos alrededor de 12 millones de hectáreas aptas para agricultura, ¿no?
Nosotros estamos planteando que al 2025 deberíamos llegar con 5 millones de hectáreas. Eso quiere decir un 40% aproximadamente del total de área apta para agricultura a nivel nacional. Eso nos va a originar un crecimiento horizontal importante. Dentro de ese crecimiento horizontal también va a ser muy importante no solamente el respeto al plus, sino también el respeto a las prácticas, ¿no?, que deben utilizarse. Estoy hablando de prácticas tecnológicas que deben utilizarse para el desarrollo de estos 5 millones de hectáreas. Pensamos que, por ejemplo, en algún momento hay que sentarse y repensar algunas de las prácticas tecnológicas para que no nos suceda lo que nos ha sucedido en la Chiquitanía, ¿no? Ver qué otras alternativas, por ejemplo, tenemos al tema de corte y quema. Un segundo indicador es que estos 5 millones de hectáreas al 2025 deberían estar generando alrededor de 35 millones de toneladas. ¿Ya? La cifra del 2019, como ustedes acaban de ver, estamos hablando de alrededor de 20 millones de toneladas. Esto va a generar, o podría generar, un movimiento en términos de personas involucradas en la actividad agrícola de 2.5 millones de personas al 2025. Estamos hablando de personas ligadas a la actividad agrícola, no a la actividad agropecuaria en general. Eso podría generar a su vez un crecimiento en términos de incidencia. Si ustedes se recuerdan, los primeros gráficos que mostramos, decíamos que la incidencia sobre el PIB del sector agrícola es del 8.5% aproximadamente. Podría generar un crecimiento de 5 puntos y llegar hasta 13.5% de incidencia sobre el PIB, ¿no? Lo que representaría, ¿no?, en términos de cifras, alrededor de 6.500 millones de dólares de movimiento económico o de PIB agrícola a nivel nacional. Bien, ustedes se preguntarán, ¿y cómo podríamos lograr estos 5 indicadores, ¿no? Y aquí vienen las propuestas. En el eslabón primario estamos planteando lo que llamamos, o le hemos llamado, el triángulo de la productividad, ¿no? Y este triángulo de la productividad básicamente debería estar compuesto o debería ser enfatizado, ¿no es cierto?, por 3 grandes elementos: el tema del riego, el tema de fertilización y el tema de biotecnología. Cuando hablamos de riego, estamos hablando de un riego tecnificado y priorizado en función a los diferentes cultivos, porque no necesariamente aplicar agua a todos los cultivos es un negocio, ¿no? Segundo tema, el tema de la fertilización. Bueno, y en el tema de riego, yo diría que está relativamente fácil. Ya tenemos la norma, tenemos la ley, ¿no es cierto? Es simplemente convertirla en una política pública más y traducirlas en programas y proyectos, ¿no? El tema de fertilización, una fertilización y que ya lo tenemos planteado en el Plan Nacional de Fertilización, también habría que traducirla en una política pública. Aquí va a ser muy importante el ajuste a los plus, ¿ya? En general, todos los plus a nivel nacional, incluido el de Santa Cruz, necesitan ser actualizados, ¿no? Esa es la base de cualquier planificación sobre uso de suelo y en este caso también sobre la aplicación de fertilizantes. Y cuando hablamos de fertilización a nivel nacional, tampoco se trata de echarle fertilizante a todos, ¿no? La base de datos que tiene la actividad agrícola a nivel nacional nos habla de 73 cultivos que son registrados anualmente en todo Bolivia. De esos 73 cultivos se ha hecho una priorización sobre 25 cultivos más pasturas. Y finalmente el tercer eje de la productividad es la biotecnología, ¿no? Y cuando hablamos de biotecnología estamos hablando de todo lo que es el trabajo de mejoramiento genético, de nuevas variedades y nuevos híbridos que sean adecuadas a las diferentes zonas agroecológicas, pero también estamos hablando de nuevos eventos o genes, ¿no? No solamente en soya, sino también en otros cultivos, ¿no? Entonces, este triángulo de la productividad nos daría la posibilidad de generar un crecimiento vertical, ¿no? Nosotros creemos que este crecimiento vertical más un crecimiento horizontal planteado con los 5 millones de hectáreas, podríamos sin ningún problema llegar a las 35 millones de toneladas al 2025. Pero además de eso, hay 2 temas que son altamente relevantes hoy en día en el sector agrícola nacional. Y uno de ellos tiene que ver con una nueva zonificación macrorregional. Hoy en día, si ustedes miran la planificación sectorial a nivel nacional, nos habla de 7 macrorregiones en todo el país, ¿no? Que algunas de ellas no son macrorregiones, ¿no?
son regiones propiamente dichas, que no tienen mucha relación con el movimiento de seres vivos, ¿no? Nosotros estamos planteando de que una nueva zonificación a nivel nacional debería hablar básicamente de 5 grandes macrorregiones en todo el país: valles, Chaco, altiplano, Amazonía y trópico. Y sobre esa planificación, sobre esa zonificación, priorizar estos 25 cultivos y aplicar este triángulo de la productividad. Y el otro tema muy importante, necesitamos hacer una reingeniería de los sistemas de investigación y transferencia de tecnología en Bolivia, ¿no? Y podemos mirar algunos ejemplos de por qué estamos planteando esto. Nosotros vemos que en el caso de la investigación agrícola, por ejemplo, no deja de haber una duplicidad de esfuerzos en el sector público, ¿no? Sobre todo en Santa Cruz, ¿no? En el tema de transferencia de tecnología, ¿no? Literalmente no tenemos un sistema eficiente de transferencia de tecnología en el sector público, ¿no? Muchas de estas actividades las está haciendo el sector privado, ¿no? Lógicamente es una transferencia de tecnología dirigida, ¿no? Porque también eso es lo que busca el empresario, pero no deja de ser una transferencia de tecnología. ¿Y por qué el sector privado ha incidido o tiene mucha incidencia en transferencia de tecnología, ¿no? Porque ha visto la necesidad de llenar un vacío, ¿no? Un vacío que generó justamente el sistema público. Entonces es muy importante para desarrollar de manera efectiva este triángulo de la productividad, ¿no? Hacer una zonificación macrorregional y hacer un buen trabajo en términos de reingeniería de la investigación y la transferencia de tecnología agropecuaria. Bien, eso en cuanto al eslabón primario. En cuanto al eslabón secundario, es lógico, si vamos a plantear 35 millones de toneladas, tenemos que plantear también un desarrollo de la agroindustria, ¿no? Porque si no tendríamos que preguntarnos qué vamos a hacer con la materia prima, ¿no? Entonces, un mayor desarrollo de la agroindustria, y aquí estamos planteando algo que nos parece altamente relevante. Creemos que en algunos lugares estratégicos a nivel nacional, sobre todo en el caso de Santa Cruz, deberíamos pensar en un parque agroindustrial. Ya no un parque industrial, sino un parque agroindustrial, ¿no? Que sea un área, ¿no? Que esté destinado justamente, exclusivamente en todo caso, a lo que es el sector agropecuario. Y aquí estamos planteando de que deberíamos pensar seriamente ya en promover la fabricación propia de pesticidas y fertilizantes nacionales, ¿no? En el caso de fertilizantes ya lo estamos haciendo, hay algunas empresas que ya están desarrollando, pero en el caso de pesticidas todavía no. Es decir, seguimos usando insecticidas, fungicidas, herbicidas traídos de afuera del país. Y el otro tema es el tema de maquinaria, ¿no? Otra vez seguimos trayendo maquinaria de Brasil, Argentina, Estados Unidos, ¿no? Pensamos que en este parque agroindustrial deberíamos trabajar al menos en ensamblado, no vamos a hablar de fabricación de maquinaria agrícola, etcétera, pero por lo menos en ensamblado, ¿no? Creemos que con la fabricación de pesticidas y fertilizantes y el ensamblado de maquinaria los costos se podrían abaratar, ¿no? Y eso hace finalmente también al tema de productividad y rentabilidad, ¿no? Pero también deberíamos acompañar con la implementación de industrias estratégicas por macrorregiones, ¿no? En estas 5 macrorregiones que les comentábamos hace rato, donde se puedan elaborar productos y subproductos agropecuarios de acuerdo a las características de cada macrorregión, ¿no? Y debería lógicamente haber un incremento de la capacidad instalada, ¿no? Es decir, es lógico, si vamos a incrementar el volumen, sobre todo de producción de grano, tenemos que tener mayor capacidad instalada. Actualmente, si alguien tiene el dato mejor me corrigen, pero la capacidad instalada en Santa Cruz por lo menos debe estar alrededor de los 4 millones de toneladas, no más de eso, ¿no? Y esto tiene que ser acompañado lógicamente de algunas políticas públicas orientadas a incentivos financieros y seguridad jurídica, ¿no? Porque desarrollar agroindustria no lo va a hacer, ni tampoco queremos que lo haga el sector público, lo hace normalmente el sector privado, ¿no? Y para que el sector privado lo haga necesita un clima de negocios adecuado, ¿no? Y dentro de ese clima de negocios adecuado necesita incentivos financieros, necesita seguridad jurídica. Y finalmente en el eslabón terciario, ¿no es cierto? Si vamos a tener 35 millones de toneladas en el eslabón primario, si la vamos a industrializar, tenemos que pensar dónde vender, ¿no? Pensar en el mercado boliviano, no, porque es un mercado chico, ¿no es cierto? Rápido lo vamos a llenar. De hecho, hoy en día, a excepción de trigo, estamos bien.
¿no? Entonces todo lo que se vaya a generar como excedente tiene que ser necesariamente pensando en el mercado externo, ¿no? Perdón. Y aquí estamos hablando de políticas de Estado sobre los negocios focalizados en agroexportación, ¿no? Por ejemplo, apertura de mercados comunes, caso Mercosur, nichos de mercado para productos específicos, grandes mercados, ¿no? Ingresar a grandes mercados, caso del mercado asiático, una liberación plena de las exportaciones y control del mercado interno, ¿no? Es decir, dar prioridad, como se está haciendo o se está intentando hacerlo ahora, ¿no? De manera libre a las exportaciones, pero sin descuidar el mercado interno. Y finalmente, algo que nos ha preocupado por años es la lucha efectiva contra el contrabando, ¿no? Bien, entonces eso es lo que queríamos mostrarles hoy día, ¿no? Como ustedes acaban de ver, hemos hecho un análisis de lo que ha sido el sector el año pasado y una propuesta al 2025.